nosotros miramos siempre la fotografía de manera global, ¿sí? Cuando no teníamos el mensajito de la cantidad de patas que tenía el elefante, ¿sí? No le prestamos demasiado atención a esta foto. Pero bueno, ahora cuando yo les dije y les puse el cartelito cuántas patas tiene el elefante, empezamos a ver los detalles de la fotografía. Y acá vamos a ver que, por ejemplo, esta parece una primera y esta una segunda pata, pero en realidad la segunda pata debería estar acá. Este tendría que ser un espacio vacío, pero tiene una pata y la pata está acá. Este fue un dibujo hecho especialmente para la ocasión, ¿sí? Para despistarnos un poquito. Y utiliza las leyes de la Gestalt, o sea que nosotros podemos engañar a nuestro cerebro, ¿sí? Con todas las percepciones visuales. Y es un poquito lo que estamos trabajando o aprendiendo en este encuentro, ¿sí? Y en el encuentro anterior. Bueno, para los que no estuvieron en el encuentro anterior, vamos a recordar que la Gestalt es una corriente psicológica. Fíjense que hay algún micrófono encendido ahí. A ver si lo puedo cerrar desde acá. Silenciar todo. Bien. Como les decía, es una corriente psicológica que analizó la manera en que el ojo humano organiza las experiencias visuales y cómo son interpretadas por el cerebro. Vieron recién en la foto de recién que veíamos un elefante. Hasta que no nos preguntó el profe cuántas patas tenía, no prestamos demasiada atención, ¿sí? Porque vemos en general. Y vimos tres principios la clase anterior. El principio de simetría, que nos hablaba que cuando las imágenes son simétricas, nuestro cerebro las percibe como iguales, como un solo elemento, un elemento a la distancia. Por ejemplo, la naturaleza utiliza la simetría. Nosotros no vamos a ver dos ojos, una nariz, vamos a ver una cara. Y cuando sacamos fotografías utilizando este principio de simetría, ¿sí? Podemos sacar fotografías de este estilo. Ya estamos viendo una fotografía general donde pareciera unas paletas de ventilador, al igual que como las patas del elefante. Lo vamos a pasar muy rápidamente porque es repaso de la clase anterior. Teníamos el principio también de semejanza, que hablaba de que la mente agrupa los elementos cuando son similares, ¿sí? Ya sean similares en forma, en tamaño o en color, ¿sí? Y los organiza como una sola entidad. Habíamos visto acá un montón de elementos similares y los organiza como si fuese uno solo, un gran bloque de soldados, ¿sí? Lo que nosotros habíamos hablado del ritmo. Bien, y podíamos también romper el ritmo con la misma facilidad, poniendo una cosa que era totalmente distinta. Entonces, la ley de semejanza veía un montón de cosas semejantes, pero había una que nos llamaba muchísimo la atención, que estaba en un punto fuerte, y genera un elemento focal importante. Y la última, el último principio que vimos en la clase anterior, fue el principio de proximidad. El principio de proximidad de que nos hablaba, de que los objetos que están juntos tienden a ser percibidos como una unidad, ¿sí? Cuando los elementos estaban todos juntos, como por ejemplo todos estos soldados, se percibían como si fuesen una sola unidad, como unos cuadros, ¿sí? Algunas formas, ¿sí? Rectangulares o cuadradas. Y en este caso, que es una foto muy linda, vamos a ver que están tan juntas estas piernas, ¿sí? Que nos hacen ver una sola cosa. Y a veces nos olvidamos, ahora nos ponemos a ver como las patas del elefante, y vemos un montón de gente, pero generalmente lo que nosotros tendemos a ver es este círculo, porque todas esas piernas son como si fuese una sola cosa, con el bebé en el medio. Bien, hoy vamos a ver, antes que nada, vamos a salir un chiquitín, y les voy a preguntar si de estos tres principios, estas tres leyes que vimos en la clase anteriores, tenemos alguna duda. O si pudimos sacar alguna foto interesante. ¿Todo bien? Bien. Yo tengo una foto Sí. que sacamos de Mar del Plata, que estaban los lobos marinos y entre ellos había un pingüino. Ah, Esa bueno, se la iba a mandar, no se la mandé, pero se la voy a dale. mandar. La clase que viene, por ahora vieron que yo muestro las fotos de ustedes. La clase que viene voy a empezar a mostrar sus fotos porque primero quería de estos dos encuentros ver los principios de la Gestalt que son muy pero muy interesantes. Así que bueno, esperemos esa fotografía a ver si suena interesante para mostrarla, ¿no? Que la vamos a mostrar seguramente. Bueno, igual Yo cualquier... tuve, Sí, yo también estuve, bueno, buscando fotos de las colecciones que tengo y estaba mirando
bueno, el principio hay dos soldados que también estaban marchando en el museo, y bueno, que también era como una especie de semicírculo ahí en el Museo Bicentenario, también la mandé. Eh, También una entrada de sacerdotes que hubo una ceremonia religiosa católica, Sí, y sí. entraban todos juntos y parecía toda una columna blanca que estaba, bueno, eran todos los sacerdotes juntos que entraban. Genial. Y ahora estamos viendo que todas estas cosas, estas percepciones que nosotros estábamos, que nos parecen fotos, wow, qué lindas fotos, ¿por qué nos parecen buenas? Porque siguen unos principios, ¿sí?, de la Gestalt que ellos los estudiaron y estudiaron por qué nos parecen lindos a nosotros. Entonces, conocer esas, cómo nuestro cerebro trabaja, podemos nosotros llegar a sacar fotografías interesantísimas. Si todos los que tengan ese tipo de fotografías, mándenla, porque me encanta. A mí me encanta y aparte las podemos compartir y ver entre todos. Bien, vamos a ver ahora otros tres principios que son de este encuentro. ¿Sí? Si cualquier cosa alguno tiene una duda, como ya saben, me avisa y en el medio de la explicación podemos ir salvando algunas dudas. Bueno, vamos a ver ahora el principio de cierre. Bueno, ¿qué es el principio de cierre? Profe, se te escucha muy trabado. Muy trabado. A ver ahora, vamos a esperar un chiquitín. Cada vez que meto y saco la pantalla, genera el streaming, genera como una saturación. Bueno, vamos a ver ahora, cualquier cosa me avisa. Vamos a ver el principio de cierre. ¿Qué es lo que nos dice el principio de cierre, o la ley de cierre? Dice que nuestro cerebro tiende a completar los espacios de una composición cuando los elementos no llegan a cerrarse. ¿Sí? Principio de cierre, cuando los elementos no se cierran, nuestro cerebro los cierra por nosotros. Y generamos los detalles que faltan y eliminamos a su vez los detalles innecesarios. Y vamos a ver esto, que parece algo medio complicado, como que nuestro cerebro como que cierra cosas y quita las que no. No lo entiendo muy bien, ¿no? Pero vamos a verlo en una foto. Ahí está, miren qué sencillo. Si nosotros vemos rápidamente, ¿qué es lo que vemos? A ver, ¿quién me dice qué es lo que ven? Una mano. Mito. Una mano con Ah, una no. lámpara, con una mano con una lámpara. Una mano haciendo tipo, la forma un poco. Que parece... Claro. Vemos una mano con una lámpara, pero si ustedes miran bien, como las patas del elefante, no hay ninguna lámpara. ¿Sí? Lo que vemos es una mano y lo que No vemos se en la puede. parte de abajo es la rosca, ¿sí?, de una lámpara. Nuestro cerebro está cerrando toda esta forma. Esta foto fue sacada a propósito, conociendo las leyes de la Gestalt, ¿sí? En este caso específicamente la ley de cierre. Y esta fotografía es interesantísima porque nos muestra una cosa que en realidad no está, no existe. Esa es la famosa ley de cierre, y conociéndola podemos hacer cosas maravillosas con la fotografía. Se utiliza muchísimo la ley de cierre o las leyes de la Gestalt en la publicidad. Fíjense, acá tenemos unos cake, ¿sí?, unos pasteles serían, y esta creo que fue Trick or Treating, es el de, ¿cómo es?, de Halloween. Fíjense que nosotros, nuestro cerebro, está formando una cara, y una cara enojada. Es ¿Sí? una torta. Y es una torta cortada al medio. ¿Sí? Está utilizando la percepción y cómo engaña a nuestro cerebro para que parezca algo así como si fuese un pequeño monstruo. ¿Sí? La publicidad habla muchísimo, ¿sí?, de estas percepciones. ¿Recuerdan que habíamos visto la marca Absolut con unos taxis amarillos? ¿Sí? ¿Recuerdan que había una botella? Fíjense cómo acá utiliza, ¿sí?, la ley de cierre para que todas estas líneas se cierren y que generen que esta luz pareciera ser una botella. ¿Recuerdan que los taxis también parecían, los taxis amarillos, parecían una botella? Utiliza... Y que alrededor tenían tipo autos de otros negros. colores, exacto. Es importantísimo, y fíjense cómo nosotros podemos manipular nuestras fotografías para mostrar algo que también parezca otra cosa. La publicidad se va a ver muchísimo, y sobre todo en los logos publicitarios, muchísimos logos, por ejemplo este de fauna silvestre, si ustedes se fijan, no está totalmente cerrado, pero para nosotros esto es un panda. Más allá de que no tenga ojos, ¿sí?, nuestro cerebro interpreta que esto es un panda. Y mucho más todavía del Dakar, ¿sí?, el logotipo del Dakar, del París-Dakar, ¿sí?, donde varias rayas, ¿sí?, que podrían llegar a ser sombras de dunas, hacen a un beduino. ¿Sí? Nuestro cerebro pone cosas y quita cosas, entonces cierra esta imagen, y si bien son un montón de rayas, ¿sí?, a nosotros nos va a parecer que es un beduino. Utiliza la Gestalt y la ley de cierre. Bien, acá tenemos una fotografía,
¿Y nosotros qué vemos? Vemos un pescado, y no lo vemos tan cortado, vemos un pescado en general. Y fíjense que en uno de los cortes está la lata de atún. ¿Sí? Fíjense qué bueno es el tema, no de cortar un pescado, ¿no? Pero qué bueno es tratar de sacar fotografías utilizando y engañando al cerebro, utilizando la percepción. Acá pasa lo mismo que la lamparita, si bien esta foto está trucada, ¿no? Pasa lo mismo con la lamparita. Podemos llegar a ver una vela, pero en realidad la vela no está. Simplemente está el posavela y el pabilo, creo que se llama, con la llama. Bien, eso es lo que es la ley de cierre. ¿Y cómo podemos sacar nosotros fotografías utilizando la ley de cierre? Por ejemplo, haciendo este tipo de imágenes. ¿Sí? Podemos poner varias cosas, ¿sí?, que simulen ser otra cosa. Nuestro cerebro, si bien va a haber dos tazas con hojitas, lo primero que va a ver nuestro cerebro es una mirada. Y podemos también completar una cara, ¿sí? Nuestro cerebro, la percepción visual, hace que cerremos todas las partes, ¿sí?, que no están, que no faltan, y inventamos las otras. Y esto en realidad son dos naranjas, un limón y una banana, pero nosotros lo primero que vamos a ver, la imagen en general, vamos a ver una cara. ¿Sí? Bien, esta es la ley de cierre, y fíjense qué bueno es conocerla para poder manipular las imágenes, por decirlo de una manera. Y cada vez que nosotros cortemos una parte de, por ejemplo, esta flor que está cortada, ¿sí?, nuestro cerebro va automáticamente, sabe que es una flor, porque se ve una parte y automáticamente, por más que nosotros no la percibamos, vamos a completar esa flor. Quizás que de este costado la flor estaba marchita, o quizás de este costado la flor, pero nosotros vamos a imaginar que es una flor perfecta. ¿Por qué? Porque de este lado la fotografía de esta flor es perfecta. ¿Sí? Así es como trabaja la ley de cierre en nuestro cerebro. Y podemos hacer fotografías de este estilo, fotografías muy bonitas, donde, por ejemplo, algo que es muy feliz, un embarazo, poner las manos de los papás, ¿sí?, y simular un corazón. Nuestro cerebro está diciendo que no son 4 manos, nuestro cerebro está diciendo que ahí hay un corazón, y tiene toda una connotación, todo un mensaje, ¿sí?, un mensaje de alegría ante una panza, ¿sí?, ante un embarazo. Así que bueno, me gustaría que utilicen estas leyes, las leyes del cierre en este caso, para sacar lindas fotografías y fotografías creativas. Bien, ¿alguna duda? Si no tenemos duda, continuamos con el principio de continuidad. Si no tienen dudas, continuamos con la continuidad. Bien, el principio de continuidad nos dice que los elementos que mantienen un patrón o una dirección tienden a agruparse juntos como una sola entidad. Pasa algo similar como la ley o el principio de semejanza o el principio de proximidad, ¿sí? Siempre que haya un patrón o una dirección en común, se tienden también a agrupar juntos. Vamos a ver en ejemplos, ¿sí?, cómo podemos sacar este tipo de fotografías. Y fíjense que acá tenemos, en arquitectura, se utiliza muchísimo esto, porque siempre en la arquitectura existe un patrón. ¿Sí? Existe un patrón que se va repitiendo. ¿Sí? Hay un patrón que se va repitiendo, lo que nosotros habíamos dicho del ritmo, y nos lleva, este patrón, ¿sí?, nos lleva hacia un lugar. Y es como si fuese todo una sola cosa, que en realidad es una sola cosa. Pero bueno, este patrón también recuerdan de Absolute. ¿Sí? La empresa Absolute es una empresa que utiliza muchísimo la Gestalt, y en este caso el principio de continuidad para generar, ¿sí?, patrones iguales que nos van llevando hacia un lugar. ¿Sí? Vamos a ver muchas publicidades de Absolute que utiliza las leyes de la Gestalt. Bien, acá tenemos continuidad, ¿sí? Elegimos un elemento y tiene mucho que ver con la ley de semejanza también, ¿sí? Pero fíjense que acá hay un corte, si vamos al caso. Acá tenemos y hay un corte. Acá tenemos 3 sillas más y tenemos un corte. 3 sillas más y tenemos un corte. Pero nuestro cerebro lo que ve en un primer momento es esta continuidad de sillas, ¿sí? Como también ve una continuidad de rejas y como también ve una continuidad de tablas.
y por más que las tablas cambien de dirección, nuestro cerebro las agrupa, ¿sí?, como una sola entidad. Bien, acá tenemos cada vez, nos vamos complejizando un poquito más. Acá tenemos otra vez una continuidad de barrotes, una continuidad de peldaños, y estos barrotes y estos peldaños van girando, pero siempre a nosotros nos da esa continuidad de que es una sola cosa, y en realidad es una sola cosa, es una escalera, ¿sí? Pero podríamos tener la escalera cortada acá, y nosotros no nos daríamos cuenta, ¿sí? Porque nuestra mente sigue y genera que es toda una sola cosa continua. Bien, acá un poco más complejo todavía. Fíjense que acá no es todo tan simétrico. La escalera era simétrica, simétrico que es una continuidad sin pausas. Fíjense que acá las personas son todas distintas. Algunos llevan más cantidad de bolsos, otros llevan menos cantidad de bolsos, pero nuestro cerebro agrupa a todas esas personas como una sola entidad, ¿sí? Y le da a esa fotografía una connotación de personas emigrando, ¿sí? Ahí tenemos bolsos, tenemos personas caminando, y la entidad que tiene esa fotografía es una peregrinación, ¿sí? ¿Cómo ves cuando le dicen cuando las personas se van? Una emigración, ¿sí? Como que emigran. Muy bien, cambiamos un poquito la perspectiva. No solamente se tienen que ir, pueden venir, ¿sí? Acá tenemos un montón de elefantes que están viniendo, ¿sí? Y tiene mucho que ver leyes anteriores que habíamos visto, el principio, por ejemplo, de semejanza. Si bien hay elefantes más grandes, hay elefantes más chicos, son todos elefantes y nuestro cerebro también los agrupa como semejantes, y agrupa a estas garzas, ¿sí?, como otro elemento totalmente diferente dentro de la misma foto. También tenemos la ley de la proximidad, donde están tan cerca estos elefantes que se ven como un bloque. Y fíjense que las mejores fotografías tienen muchas leyes o muchos principios de la Gestalt mezclados, ¿sí? Tienen muchos principios, y cuantos más principios tengan, nuestro cerebro más estará motivado a ver de una u otra manera, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo estos alambrados, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos un montón de alambrados, ¿sí?, que tiene que ver con una continuidad. Lo podemos hacer con las cuerdas de una guitarra, ¿sí? Y fíjense que es una foto que en realidad no me dice mucho, pero es una fotografía linda a la vista. Nuestro cerebro lo que está haciendo, está agrupando todo eso y nos dice, che, esto está lindo, tiene un equilibrio, ¿sí? Tiene algo que me está gustando, y no es nada más que varios postes con un montón de alambres que continúan hacia un lugar. Fíjense lo importante que es conocer cómo funciona nuestra percepción visual y cómo el cerebro nos va guiando hacia un lugar. Esto no es una fotografía, es una pintura, pero también nos muestra, y es un poco más como desparramado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos árboles, ¿sí? Tenemos árboles acá, pero no están todos a la misma altura, hay como un hueco, pero fíjense que nuestro cerebro, por más que falten árboles, los agrupa como que fuese todo un solo camino. Y si empezamos desde acá hacia el final, no paramos, no es que cortamos en este lugar. Luego si nos ponemos a ver, ¿sí?, a percibir como las patas del elefante, ¿sí?, ¿qué tiene? 4 o 5 patas, empezamos a mirarle, vamos a ver el detalle. Pero a simple vista, recuerden que la Gestalt lo que dice es que una imagen se ve como un todo, ¿sí? Me gustó. ¿Por qué motivo? No sé, me gustó. En este caso, el todo es la ley de semejanza, todos los arbolitos, y además la de continuidad, y también la de proximidad. Fíjense que cuanto más principios o leyes de la Gestalt tengamos, mejor será la percepción visual que tengamos. Bien, me está avisando que queda poco tiempo. Si bien yo estoy hace poco, acá me dice que nos queda muy poquito para terminar el... Se escucha mal, Diego, se te escucha bien. ¿Se escucha mal? Ahí sí, ahí se escucha perfecto. Ah, porque justo estaba sacando, cuando se ve que está andando mal internet, cuando pongo la pantalla y cuando la saco, se ve que genera inconvenientes. Bien, lo que me está diciendo que yo tengo que, vamos, 24 minutos, lo que se está por cortar en cualquier momento, debe ser que fue el tiempo. Feo. ¿Se escucha feo? Bueno. Ahí se Ahora escucha. bien. Dale, se ve que no, vino internet, pero no vino de la mejor manera. Voy a sacar la grabación.